Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión les traigo un deck dinosaurio. Este deck ya lo quería traer desde cuando, sin embargo pues no tenía polvitos URs y por eso no lo había traído. Ya lo tenía desde prácticamente creo que desde que salió el deck Alma Espada. Sin embargo, como acababa de salir nuevo soporte en semanas anteriores, que no lo había traído. ¿Y cómo lo estoy jugando? Estoy jugando Protosaurus, estoy jugando 2 Archosaurios, estoy jugando 3 bebés Cerasaurio, 3 Maxi, 3 Petiteranodon, 3 Ash, 3 Misceláneos, 3 Oviraptor, 2 Caitoptera, un Meteorosaurio Seno, 2 Ultimate Tirano, un Nibiru, Polimerización, doble píldora de evolución, 3 búsqueda de fósiles, olla de la prosperidad, punto de impacto seno, 2 mundos perdidos, 2 Call of the Grave, 2 infinito temporal. En el extra deck estoy jugando el Ceratosaurio, Gigantonzouer, Souler, o como se diga, Soberano Supremo Alma Espada, Plagia Evolugarto, Tolka, Morador del Abismo, Lars Evolugarto, Enlace Kuribu, Garna Seguro, Ánima Renunciada, Punto de Oveja, Elf Sprite, SP, Little Knight y la Diosa del Inframundo. Este deck no es 100% mío y un torneo de Master Duel donde lo jugaban. Sin embargo, le he hecho algunas modificaciones porque el deck del cual me basé va a esta carta de trampa, así como algunos monstruos de este arquetipo. Sin embargo, a mí siempre se me trababan. Esto sirve para que puedas hacer un XYZ en el turno del oponente. Pero como les comentaba, a mí se me llegó a trabar varias veces y preferí darle más consistencia a este deck, jugando por ejemplo a una copia más del Petiteranodon, una copia más del Caitoptera, porque luego me llegaban a salir en la mano y no podía seguir cambiando por el efecto de estos monitos que los traen desde el deck y no los traes de la mano. Preferí yo mejor darle un poco más de consistencia. Sin embargo, pues si tienen alguna idea de cómo están jugando ustedes el deck, pues lo pueden dejar en la caja de comentarios. Estos dos monitos también me gustan mucho. Y un combo con el Ceratosaurio. Si no saben, el efecto de este hace como un tipo terraforming. Entonces lo que hacen es un link de 2. Invocan a este. Ya después hacen el efecto de, bueno, hacen polimerización. Y activan el pueblo secreto de los magos. Se tengan que quitar el encantador oscuro para poder activar magias en el turno su turno. Obviamente con el Ultimate Tirano pues tienes más cómo defenderlo. Si quieren ustedes jugar esta versión que les comentaba, pueden sacar un Elf Sprite, meter a y sacar alguna otra carta de este deck, o incluso así. Podría ser así, tal cual. Ya estarían jugando la otra versión. Esto ya es cuestión de ustedes, pero como yo les comentaba, a mí me gusta más tener un poco más de consistencia en estos decks. Es por eso que a mí no me gusta llevar ese tipo de cartas, pero sin embargo si les sale bien pues prácticamente ya estarían ganando. Pues nada, algunas repeticiones en las cuales jugué. Prácticamente este deck tiene un combo de 2 cartas que sería al Oviraptor y al Bebesaurio, y pues cómo se utiliza lo van a ver en las repeticiones. Les recomiendo que le pongan un poco de atención. Si tienen alguna duda o alguna sugerencia lo pueden dejar en la caja de comentarios. Y nada, pues vamos a ver algunos replays de este deck.
Oh, ¿de qué me estaba riendo?